Estás en mute, Cris. Escuchamos. No, perdónenme, hoy sí que no doy una. Ya les decía, voy a proyectar aquí la pantalla del material de lectura que les compartí como para ir guiando un poco guiando un poco la discusión. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, ahí está el material. Muy bien. Entonces, bueno, comenzamos. Voy a dar un repaso lo más breve que se pueda para si quedó alguna duda con el material lo podamos aclarar. Traté de hacerlo como lo más simple que pude, ¿no? Bueno, partí de poner este ejemplo que ya veíamos de cómo, para reconocer esto, como en muchas cosas que hacemos, aunque las hacemos de manera mecánica, pues ya como que le damos un cierto orden, ¿no? Y a la, a las cosas, a los procesos. Ya desarrollamos alguna serie de procesos, aunque lo hagamos de forma no tan consciente. Luego, bueno, coloco aquí estas definiciones de administración. Coloqué algunas, no voy a leer las definiciones, sino más bien voy a leer esta parte donde ¿qué encontramos en común en todas estas definiciones? Bueno, pues que la administración trata de qué? De que planeamos, organizamos y dirigimos para lograr los objetivos de la organización, ¿no? El proceso administrativo sería entonces como ese proceso con el cual nos organizamos para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Y que va a implicar una serie de pasos o elementos. ¿Va? Eh, Luego tenemos, creo que se cerró un momentito, ¿eh? Aquí está. ¿Qué vemos luego, después de lo que estábamos hablando, de lo que sería administrar? Se escucha un ruidito, soy yo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, escucho como un chillidito así, dije, bueno, ¿eso qué sería? Eh, Bueno, después de eso, si ustedes vieron, coloqué una serie de lecturas, que es así, la administración como técnica, la administración como de máxima eficiencia. De entrada, debo decir que estas las retomé de unos cuadernillos con los que antes se capacitaba a las cooperativas. Me parece que fueron hechos en su momento por el profesor Florencio Eguía y me gusta mucho retomar estas lecturas que van así como reflexiones, ¿no? Y lo que él plantea es esto. Primero, la administración es una técnica, un conjunto de reglas, procedimientos que se aplican sistemática y metódicamente. Eh, bueno, si bien ya estamos como acostumbrados a seguir un cierto orden para realizar las cosas, bueno, ya cuando hablemos de la cooperativa o cuando hablamos de un negocio en términos generales, esto ya tendría que ser como con mucha mayor voluntad, ya no solamente diríamos, bueno, pues como estamos acostumbrados a hacerlo, o como la intuición nos lo dicta, ¿no? Acá ya hay una técnica que se ha aplicado y que se aplica en las empresas y que está bien comprobado que de hacerlo de esta manera, pues nos permite cumplir con los objetivos establecidos, ¿no? Y bueno, esta técnica nos sirve como herramienta, insisto, para el logro de los objetivos, ¿no? ¿Qué dice luego esta otra parte de la máxima eficiencia? Dice, la técnica de la administración busca resultados de máxima eficiencia. No se satisface solo con logros cuantitativos de recursos materiales y humanos, sino cualitativos y principalmente el rendimiento de la combinación de entrambos en sus respectivas circunstancias. Sí, es muy interesante. Ya le retomábamos desde que hablaba, por ejemplo, del control interno, que a veces creemos que son solo los controles internos, pero que habría que considerar también la parte humana. Acá también, a la hora de considerar el proceso administrativo, es también importante considerar eso, ¿no? Sí estamos orientándonos hacia el cumplimiento de objetivos, pero hay que entender que hay muchos elementos que cobran relevancia para lograr eh, a esta eficacia. Hay contextos, hay personas, hay intereses que se entrecruzan y es importante considerarlo, ¿no? Y bueno, habla luego de la máxima coordinación.
Decimos que la empresa que está mejor organizada o la organización y también la cooperativa que mejor organizada está y mejor administrada está, por ejemplo, no es aquella donde se dan muchas órdenes, no es aquella donde hay un jefe que siempre está diciendo lo que se tiene que hacer, sino que una cooperativa se demuestra que hay buena administración, pues cuando la gente sabe lo que tiene que hacer y no necesitas estar detrás de ellos para que lo hagan, por ejemplo. Sí vamos a tener unos mecanismos de control y todo esto, pero a lo que deberíamos aspirar es a que cada quien tenga claro lo que tiene que hacer y esté suficientemente motivado como para hacerlo bien, ¿no? Ese sería el gran desafío de un buen administrador. ¿Algún comentario hasta aquí de estas lecturitas? No va bien, como que de ¿Todo una bien? manera práctica. Claro, muy bien. Después, yo aquí coloqué algunos conceptos de lo que sería la administración estratégica, que digamos que es un concepto que está como muy en boga, y retomé dos autores. Voy a leer solo esta, o quién me ayuda a leer esta definición de Torres. Déjenme la hago más grande. Si gustas, ¿Puedes yo la verla? leo. Sí. Adelante. O sea, Torres Hernández, 2014, define la administración estratégica como un proceso que explora y crea oportunidades nuevas y diferentes para el futuro de las organizaciones, basado en la planeación, en la implantación y ejecución de lo planeado y en la evaluación de resultados con miras a tomar decisiones anticipadas en cuanto a crecimiento, desarrollo, consolidación y cesación o desaparición. Torres Hernández, 2014, 38. ¿Te da claro lo que quiere decir este concepto? Sí, no sé qué opinen los compañeros, pero suena bastante lógico porque implica tomar decisiones anticipadas evaluando los resultados y eso es muy importante Claro, para poder prevenir el desviarse de la ruta que uno había trazado. muy bien. Gracias, Alfredo. ¿Algún comentario extra? Sí, no, claro que también pues ya es, de alguna manera trata de abarcar lo que es la administración estratégica, ¿no? Que es Claro. pues siempre visualizar las instituciones operativas a un par de largos años, siempre anticipándose a las situaciones económicas, sociales que puede haber en el entorno. Efectivamente. Sí, porque no podríamos administrar sin dejar de ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? De pronto, aunque queramos cambiar el mundo, digamos, aunque tengamos unos objetivos muy ambiciosos, siempre a la hora de definir las acciones que vamos a hacer hay que entender el contexto en el que estamos, ¿no? La situación que estamos viviendo, lo que está ocurriendo ahí, porque a lo mejor aunque queramos cambiar el mundo, bueno, en un determinado proceso de tiempo, analizando ese contexto, vamos a solo poder dar dos o tres pasitos hacia eso, ¿no? Y no necesariamente lograr. Pero si no viéramos eso, tal vez nos aventaríamos a hacer más cosas, pero el contexto nos lo podría impedir, ¿no? Entonces sí es importante cómo debemos orientarnos hacia el cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestra visión, de nuestra misión, pero siempre considerando también a otros actores que están ahí en el ambiente de la organización que podrían o no permitir el logro de estos objetivos, ¿no? Muy bien. Voy a avanzar así como muy rapidito para hablar de seguro que todos cuando fuimos a la preparatoria nos pusieron este circulito ahí, ¿no? Del proceso administrativo de Reyes Ponce. Y entonces él decía, el proceso administrativo abarca como dos grandes fases. Una fase que es la mecánica, esta que es más de escritorio, de estarlo pensando, de estar arrastrando el lápiz, y otra parte que es donde ya se ejecuta todo eso que se hizo en otro momento. Bien, la fase mecánica o que llamaríamos de escritorio abarcaría más o menos tres momentos. Primero el momento de la previsión, luego el momento de la planeación y luego el momento de la organización. Y la siguiente fase, de donde ya se ejecutan cosas, es la integración, la dirección y el control.
¿va? Hay como muchos autores que van a poner algún elemento más o menos en el proceso administrativo, pero para fines como educativos a mí me gusta como mucho agarrar pues, sobre todo por la fase uno y 2. En muchas ocasiones decimos que lo primero que se hace es planear. Y entonces sentamos a todos los consejeros a hacer una proyección a futuro. Pero a mí me gusta entender que debemos tomarnos un momento primero para analizar la situación actual, ¿no? Que sería la fase de la previsión. Entender cómo estamos ahorita para que luego sí haya una fase 2 donde ya planeemos. Pero el primer punto y que es fundamental para que luego lo que planeemos sea realista es entender dónde estamos, cómo estamos y por qué estamos así, ¿no? Entonces tendríamos que consultar una serie de informaciones que nos permitan entender eso, que nos permitan entender cómo estamos al interior de la organización, cómo está nuestro entorno, cómo está el sector y cómo está el mundo, cómo está todo para sobre eso poder planear. ¿Sí? Porque, insisto, he visto muchas veces que parece más un ejercicio de imaginación cuando estamos en las cooperativas, que es, bien, tenemos que hacer la planeación estratégica, ¿qué quieren hacer? Y entonces ya ahí están diciendo que quieren hacer un montón de cosas, pero sin tener primero esta etapa en la que reflexionamos y analizamos y vemos cómo estamos en realidad. ¿Qué opinan de esta parte? ¿Han visto eso? Que luego se lancen a planear sin prever primero o sin analizar la situación. ¿O qué opinan de esto? Alfredo. Mira, sí me ha tocado presenciar esas situaciones por falta de dirección, por falta de conocimiento y al final de cuentas, pues muchas veces la planeación es fallida por esa falta de previsión, porque si no Ujú. estamos bien informados de en qué parte estamos, de cómo, cuáles son las condiciones de la economía actual, por ejemplo, cuáles son las condiciones políticas, nos lanzamos a planear y ya cuando llegamos a la parte de la integración, oye, pero ¿y si podrá lograrse este objetivo? Porque la situación está creciente. Entonces tenemos que regresarnos. Entonces creo que esa parte de previsión sí es fundamental para evitar tener que desandar lo caminado. Ya se llevó un avance y al final de cuentas lo tienes que interrumpir y te tienes que regresar a reorganizar y eso es desperdicio de tiempo, desperdicio de recursos y a veces el tiempo nos gana. Claro. Nada más, mira, en estos puntos que pones, yo Ujú. veo que hace falta un punto yo considero muy importante, A ver, cuéntenos. porque en el uno dice qué puede hacerse, en el Sí. 2 qué se va a hacer, en el 3 cómo se va a hacer, y en el 4 con qué se va a hacer, y la dirección pues está supervisando que se haga, y en el control, bueno, cómo se ha realizado, se siguieron los lineamientos, pero no veo que diga quién lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Ok. Sí, Eso vamos entraría tal vez en la planeación o en la organización. claro, creo que abarca tanto la organización como la integración. Si vemos la previsión es ver cómo estamos, ¿no? Hacer como esta fase de diagnóstico. La planeación es Sí, definir los objetivos estratégicos, las acciones. Luego va a venir la organización. Y en la organización es donde, por ejemplo, vamos a ver, mi estructura organizacional, mi personal, cómo lo tengo acomodado, las personas que estamos aquí van a poder cumplir con el plan, porque por eso es que periódicamente se pide al Consejo de Administración que se analice la estructura organizacional. ¿Por qué? Pues porque continuamente estamos analizando nuestros planes y modificándolos de acuerdo a las condiciones, ¿no? Entonces, es justamente en esta parte de la organización donde se hace esto, Alfredo, ¿no? Ver justamente ajá, a ver, cómo es esta estructura que tenemos, estas políticas que tenemos, se van a adecuar al cumplimiento de nuestros planes o no, y entonces es en esta parte de organización donde nos reorganizamos para poder trabajar y cumplir las metas que nos estamos planteando, ¿no? Ahora, luego viene la siguiente, que es la fase de la integración. Ya vimos acá en la organización que necesitaríamos tener
todas estas personas, todas estas cosas, y entonces ya viene la parte de la integración, donde ya, bueno, nos faltan personas, ¿no? Ya vi mi estructura organizacional y necesito personas, en la parte de integración las integro, o necesito cosas, necesito equipo, necesito sistema, necesito, y entonces en la parte de la integración nos hacemos de ellas. Por eso decía que tal vez eso, Alfredo, entraría en la 3 y en la 4. ¿Estás de Muy acuerdo en que bien, sí, 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 estoy de acuerdo. Ok, ya lo vamos a ir como desglosando más lentamente, pero sí va por ahí. ¿Ok? Y eso va a facilitar lo que ya decía, luego la dirección. Si en la parte 3 de organización diseñamos bien la estructura organizacional, dividimos las funciones, asignamos las tareas, pusimos qué va a hacer cada quien, a quién va a reportar, cómo se les va a evaluar, la dirección se hace mucho más fácil, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Que luego la gente entra y no tiene claridad de qué va a hacer, de cómo lo va a hacer, de qué herramientas va a tener, y entonces ahí necesitamos una dirección que esté ahí más detrás de la gente, y mucho tiene que ver con que no estamos haciendo del todo bien unos pasos antes en el proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos también aquí cómo para que la parte práctica pueda desarrollarse bien, la parte de escritorio, esto que llamamos de escritorio, también es muy importante, ¿no? A veces despreciamos esta parte, pero es muy importante tenerla establecida para que luego todas las demás actividades puedan fluir, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Seguimos? Mira, ya se integró León. Buenas noches, León, bienvenido. Hola, buenas noches. Perdón por la tardanza. No te preocupes. Me parece un esquema fabuloso basado en el método científico prácticamente. Es realizar todo el ejercicio y al final comprobar que haya sido efectivo, como decía Alfredo, con todos los integrantes, pero ya en cada rubro se van acomodando los integrantes, la gente que va haciendo el ejercicio, quién lo revisa, quién lo aprueba y realmente lo sacan ya a todos los organizadores. Efectivamente. Bien, entonces este es como el proceso administrativo que ya les decía, va a abarcar dos fases. Les colocaba acá otro esquema que es como lo mismo, pero en acá está como más complejizado ese mismo proceso, ¿no? Este es el proceso de la administración estratégica. ¿Y qué plantea? Vamos a irlo viendo más detenidamente para entenderlo. ¿Y qué dice? Bueno, la primera fase sería eh, ellos lo llaman así como planeación o formulación de estrategias, pero esta primera fase de acuerdo a este autor, dice, abarca primero la revisión. ¿Y qué se va a revisar? Bueno, el entorno externo, también el medio ambiente interno. Sería primero esto, entender cómo está nuestro alrededor, el sector, la economía, la situación de donde nosotros estamos, y luego también analizar al interior de la cooperativa, cómo estamos, ¿no? Otra de las cosas que habría que analizar sería nuestra visión y nuestra misión, ¿no? ¿Qué tanto estamos orientados de verdad? ¿Qué tanto tenemos claro nuestra visión? Tanto... Ahí se oyó ahí un ruido muy fuerte. Esa no fui yo. ¿Qué tanto nuestra misión, por ejemplo, lo que estamos haciendo se orienta al cumplimiento de nuestra visión? Bueno, sería hacer como una revisión de esto, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo esto? Después vemos cómo, con base a esto, con base al análisis de mi visión y del entorno, ya se van a definir los objetivos a largo plazo, y cómo es la alta dirección la que definirá estos objetivos a largo plazo. ¿Y quién es la alta dirección? Pues los consejos en conjunto con la gerencia, ¿no? Son quienes van a definir los grandes objetivos de la cooperativa. Luego vemos cómo también se van a definir las estrategias, cómo vamos a hacer para cumplir con esos objetivos. Se crean las estrategias, se hacen categorías, vemos el puntito 8, el 9, se definen qué técnicas y elementos de análisis.
Después de esta parte, que es la parte que va a ser la alta dirección, tenemos la parte 11, que ya serían los objetivos a corto plazo, lo que conoceríamos como el plan operativo, que este ya está más a cargo de la gerencia, ¿no? Donde se definirán los objetivos a corto plazo y esto lo harán los gerentes y los supervisores. Luego las tácticas que también tendrán los gerentes y los supervisores, los indicadores o elementos de análisis y ya más en concreto qué proyectos, qué procesos y qué funciones se van a desarrollar. Y por último, tiene un numerito aquí 15 que es la evaluación. Si vemos aquí parece como mucho más complejo lo que colocan, pero se parece mucho a lo que vimos en el círculo anterior, ¿no? Tenemos una fase de previsión, tenemos una fase de planeación y de definición de objetivos, tenemos otra parte de ver cómo vamos a estructurarnos para hacerlo, y tenemos una parte de evaluación, ¿sí? Como que al final coincide. ¿Sí, sí encuentran esas coincidencias? Sí. Sí, Muy bien. Entonces, aparte de ver esta introducción del proceso administrativo, yo colocaba como tema para esta semana específicamente centrarnos en el punto 1 del proceso administrativo que plantearía Reyes Ponce, que es el diagnóstico. Y, a ver, aquí este parrafito, ¿quién me ayuda a leer este parrafito aquí que dice la etapa? la etapa de previsión Ajá. proviene de prever o prever, Ujú. que es ver anticipadamente las cosas o tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir. Entonces, entenderemos por previsión aquella etapa del proceso administrativo donde se diagnostica a través de datos relevantes del pasado y del presente, ponderando probables desarrollos futuros, de tal manera que puedan determinarse los cursos de acción que posibiliten a la organización para el logro de los objetivos. Muy bien. ¿Queda claro esta parte? Sí, Cuando hablamos de prever, no significa que tengamos una bolita mágica como las magas ahí que nos vaya a decir qué va a ocurrir en el futuro. Pero sí significa poder ver los datos de lo que nos pasó, los datos de lo que nos está pasando y de ahí poder entender como cuáles son las tendencias que lleva la organización para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, sí se entiende esto. Sí, teniendo toda esta información podemos ver claramente el rumbo que va llevando la cooperativa y entonces podríamos decidir si queremos cambiar, si queremos acelerar el ritmo o si queremos seguir por ese mismo camino, ¿no? nos Una serviría, de las... nos serviría como Adelante. para calibrar Ujú. cómo vamos avanzando en el trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. Ok, Sí. A ver, hay un mensaje en el chat. Claudia. Dice Claudia, mi señal no es buena, voy en trayecto a casa, aquí presente en la medida de lo posible. Muy bien, bienvenida, Claudia. Te leemos si quisieras añadir algo. Entonces va, esta es la parte de la previsión. Tendríamos que analizar información relevante. Y coloco aquí algún documento que se llama así Diagnóstico Organizacional y Financiero que propone alguna información que sería importante analizar en esta parte del diagnóstico, ¿no? Que sería, por ejemplo, los antecedentes de la institución, forma de gobierno y facultades para la toma de decisiones, administración y recursos humanos con que se cuenta, estados financieros y comentarios sobre sus aspectos relevantes, qué políticas son las que norman la operación, cómo está nuestra infraestructura informática y administrativa, qué tal está la oferta y demanda de los productos que estamos ofertando, hacer un análisis del entorno financiero, hacer también un análisis del entorno económico y por último, realizar un análisis FODA. Esos serían algunos elementos que se proponen como para comprender el entorno de la organización. ¿Les parece suficiente? ¿Ustedes añadirían alguno? Yo ahí tengo una duda, Cris. ¿Qué significa el FODA?
FODA. Vamos a ver esa herramienta. FODA es ¿Me una permite? herramienta que nos permite analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tienen en la organización. ¿Cómo se dice? ¿Es un acrónimo? ¿Sí se llama aquí? Es un Así acrónimo es un acrónimo. que reúne las iniciales F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Claro. Y es una Ok. herramienta muy común que se utiliza en esta etapa del análisis y de la previsión para poder entender la situación de la cooperativa. ¿Aclarada tu duda, Justino? Sí, sí, gracias, Cris. Excelente. Y yo encontré un poquito más que dice, A en ver, FODA cuéntame. es muy importante analizar cada uno de estos factores para planificar correctamente el crecimiento de las organizaciones. Ujú. Ese Sí, sería el objetivo del FODA. claro. Sí, es que nos permite tener en una sola matriz esto. ¿Qué es en lo que somos fuertes? Y eso pues debemos tratar de aprovecharlo al máximo, ¿no? ¿Qué es en lo que somos débiles? Porque eso tenemos que tratar de cambiarlo, tratar de fortalecerlo, tratar de hacer que esas debilidades vayan aminorando, ¿no? Y esto tiene que ver con los aspectos internos de la cooperativa. Y luego, hablando del entorno, ¿qué oportunidades hay en el entorno que podamos aprovechar para dar un mejor servicio? Y por último, ¿qué amenazas hay en el entorno, ¿no? A veces existen por ahí amenazas, pues de las cuales tenemos que tratar de esquivar o de escondernos o de quitarnos para que no nos vayan a pegar y vaya eso a hacer daño a la organización. Entonces, va a ser una herramienta que nos permitirá realizar este análisis. Pero si ven aquí, en el orden está en el número 10 y tiene una lógica. También he visto mucho esto, que de pronto decimos, vamos a hacer la planeación y lo único que hacemos es un análisis FODA, pero no nos tomamos un tiempo para previamente analizar información y tener datos muy concretos y muy específicos de la cooperativa. Si hacemos eso, si solamente llegamos al FODA, pues luego nos vamos a quedar solamente con impresiones, con ideas, con creencias, y eso no es lo más adecuado. Es muy importante que previo a llegar al número 10 tengamos datos e información muy contundente respecto a todo lo anterior, ¿no? O sea, yo no voy a llegar a hacer un FODA diciendo, yo creo que estoy bien financieramente, no. Yo voy a llegar a un FODA ya conociendo mi información financiera y diciendo, estoy bien en esto, no estoy bien en esto, me falta esto. No voy a llegar a un FODA diciendo, yo creo que estoy prestando bien, ¿no? Voy a llegar a un FODA diciendo, a ver, nos hemos puesto como meta colocar tanto y lo estamos colocando o no estamos pudiendo colocar tanto, ¿no? Sí es importante llegar al análisis FODA teniendo información muy específica y muy concreta de acuerdo de la situación de la cooperativa y no solo llevar al FODA nuestras impresiones, nuestras ideas o nuestras intuiciones, ¿no? O sea, también hay que llevarlo, pero es importante tener datos e información verídica y precisa respecto a la situación de la cooperativa. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí, Sí. ¿Sí? Sí, si no solo estaríamos haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? A lo mejor aquí, para fines de este curso, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, pero en la vida cotidiana no hay que hacer eso, ¿no? Hay que a buscar toda la información posible, real, verídica y actual que nos permita de verdad entender la situación de la cooperativa antes de llegar al foro. ¿De acuerdo? sí. De acuerdo, sí. Muy bien. Sí, Entonces, correcto. perdón, León, no te entendí muy bien. Sí, correcto. Sí, está bien. Excelente. Bueno, vamos a ver cómo los elementos que se tienen que analizar, pues primero sería pues el giro, ¿no? ¿Cuál es nuestro giro? ¿Cuál es nuestra actividad principal o negocio en el que operamos? Este concepto debe estar definido clara y explícitamente. ¿Cuál es nuestro giro? A ver, en Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, ¿cuál es nuestro giro? ¿A qué nos dedicamos? Podríamos mencionar que es una cooperativa que fomente el ahorro y el préstamo y la educación cooperativista a sus socios. Ok, bien.
Ese es nuestro giro, ¿no? O sea, somos una cooperativa que es una figura jurídica que tiene una determinada naturaleza, pero digamos nuestra actividad o negocio es esto que dices, es el ahorro, el préstamo y tenemos uno tercero por ahí que es la educación de nuestros socios, ¿sí? A todos nos queda muy claro que ese es nuestro giro. Sí, Y es importante tenerlo claro. A mí me gustaría que todos los socios tuviéramos claro cuál es nuestro giro, ¿no? Entender, la cooperativa es una organización de ahorro y de préstamo y que también se preocupa por la parte educativa. No es una organización de beneficencia, no es organización que nos va a dar un montón de cosas gratuitamente, no. Es una organización de ahorro y préstamo, ¿no? Sí, No es sí, una organización meramente financiera, como los bancos. Hay que ok. diferenciarlo. También eso es importante. Es una cooperativa, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Dice, después de tener claro el giro, se analiza la visión perdón, aquí es la visión y la misión y yo escribí la visión y la visión. Perdónenme, lo revisé y no me di cuenta de este error, pero lo voy a corregir. Estas dos, la visión y la misión, van a formar parte de lo que conocemos como la filosofía institucional, ¿no? Y bueno, la filosofía institucional, aquí pongo una nota que es establecida pues casi siempre por los fundadores al momento de creación de la cooperativa para expresar lo que esperan de la misma, pero bueno, puede ocurrir que una cooperativa se creó hace, no sé, 60 años, pero con el paso del tiempo, eh, la visión pues pueda ir cambiando por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, si bien vamos a respetar esta visión de origen, al final la visión es también una cosa que se puede cambiar en el tiempo, ¿no? Digo esto porque hay ocasiones en que decimos, no, esa la hizo el fundador y no se puede cambiar. No, la visión es una cosa que sí es posible modificarla, considerando que las organizaciones, pues a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de décadas, pueden cambiar, ¿no? Por eso es una de las primeras cosas que tenemos que analizar cuando comenzamos con estos procesos de planeación estratégica. A ver, esa visión que yo tengo sigue siendo adecuada, nos sigue permitiendo avanzar, nos sigue proyectando a futuro, o a lo mejor ya la cumplimos, ¿no? A veces, a lo mejor ya cumplimos esa visión y entonces ya vamos a sentarnos y decir, ya hacemos eso, ya no hay que hacer nada. Tenemos que tener entonces una visión que nos permita avanzar y que nos permita proyectarnos a futuro. ¿Sí queda claro esto? Sí. sí, correcto. Y está bien. Muy bien. ¿Y cuál es dejo por aquí alguna serie de características que debería tener esa visión y luego coloco la que tiene nuestra cooperativa? Bueno, yo ya digo nuestra cooperativa, que dice, Bienvenida. ¿que ayudas a leerla, Fernando? ¿Nos ayudas a leerla? Está aquí abajito. Visión. Visión, ser reconocidos por la ciudad como la mejor cooperativa por contribuir en el mejoramiento de la calidad de la vida de sus integrantes. Ok. ¿Sí conocían esta visión de la cooperativa? Sí. Y yo sí la conocía. Excelente. Sí. ¿Y creen que... ¿Mande? ¿Ibas a comentar algo, León? No, sí, sí la conocía. Excelente. Entonces ya la leímos y se supone que esta visión debería reflejar esto. Es la imagen compartida sobre lo que queremos que nuestra cooperativa llegue a ser, proporciona un propósito intencionado para una orientación futura, responde a la pregunta cómo queremos que nos vean aquellos por lo que nos interesamos, incluye el elemento de propósito noble y valoración elevada, es algo considerado especialmente valioso. ¿Sí consideran que cumpla con estas características esta visión, compañeros? ¿Sí creen que ayude esta visión, que cuando alguien ve esta visión nos está hablando de lo que queremos que la cooperativa sea, del sueño que tenemos de la cooperativa? Yo Yo considero que es muy considero que acertada. ¿Sí? A ver, León.
Considero que es muy acertada. Yo diría, la Excelente. cooperativa se esfuerza cada vez más para lograr que sus socios alcancen sus objetivos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Ok. Muy bien, León. Alfredo, ¿querías decir algo? Sí, yo estoy de acuerdo en que sí reúne esos requisitos y déjenme y les presumo. A mí me tocó estar presente cuando se generó esta visión. Yo participaba en ese entonces como integrante del Consejo de Vigilancia y se hizo todo un taller para poder llegar a esta definición de cuál era la visión que queríamos que se tuviera de la cooperativa dentro de la sociedad y que la tuvieran todos los socios. Excelente. Aquí ya entonces tenemos a uno de los creadores de de esta visión. Muy bien. Fernando, Justino, ¿algún comentario respecto a la visión? Yo pensaría que también la visión está como que complementada con la misión, porque pues, ahí dice que para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. Entonces yo pienso que la visión está también complementada con la misión, Cris. Efectivamente, sí, la visión es, digamos, queremos llegar a hacer esto y la misión nos ayuda a explicar un poquito cómo, ¿no? ¿Qué es exacta y cómo es, qué es de manera más concreta lo que vamos a hacer para alcanzar la misión? Sí, son dos cosas que están íntimamente vinculadas, ¿no? Efectivamente, Justino. Y bueno, veamos, ya que hablamos de la misión, ¿cuál es la misión de la cooperativa? ¿Nos ayudas a leerla, Justino? Claro, dice, Misión Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro es una cooperativa de ahorro y préstamo cuya finalidad es fomentar el ahorro, otorgar préstamos, impulsar el trabajo productivo, educar a nuestros socios con base en los principios y valores universales del cooperativismo. Y bien, aquí está este complemento, ¿no? Esta ya nos dice cómo vamos a hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros integrantes y para hacerla mejor, ¿no? Nos va orientando un poco más respecto a qué es lo que está haciendo la cooperativa. Fernando, ¿algún comentario de la misión? Sí, pues la misión sí refleja exactamente lo que van nuestros principios y valores, ¿no? Que es aparte de el ahorro y préstamo deben ser enfocados a elevar el nivel de vida de los socios de la cooperativa. Solamente, Muy bien, Fernando. una necesidad, pero para Efectivamente, ya nos dice, sí queremos mejorar la calidad de vida de la gente y lo hacemos como de esta manera, ¿no? Satisfaciendo este tipo de necesidades y con este tipo de acciones como más concretas. Muy bien. Y aquí está un poco lo que decías, Justino, cómo hay una relación muy clara entre lo que es la visión y la misión, ¿no? Un poco lo que habías comentado. Pues bien, voy a tratar de avanzar porque ya casi llevamos 1 hora. Y bueno, dice, por último, después de tener claro nuestra visión, nuestra misión, pues vamos a definir cuáles serían nuestros objetivos, que estos serían los resultados y los logros que las organizaciones desean alcanzar, concretan la visión y la misión y es la expresión que delimita el horizonte de la visión y dimensiona la misión. Bueno, los objetivos ya van a ser como unas afirmaciones más concretas de lo que queremos lograr, ¿vale? Después, como para hacer la dinámica que quiero hacer en esta sesión, que era como lo que teníamos que hacer en el foro, coloco este esquema que Torres Hernández propone respecto a los aspectos que habría que analizar, a los distintos ambientes que tenemos que conocer en el entorno de la organización para
para poder hacer un adecuado diagnóstico. Y entonces nos dice, bueno, ahí voy a ir como del más amplio, desde lo más externo hacia lo más interno. Y acá sí exagera, ¿no? Habla primero de el aeroespacio como el ambiente 5, vamos a decir, es un espacio físico en el cual estamos ocupados. Luego va a hablar del punto 4, que aquí es donde ya tendríamos que concentrarnos un poco más, que es el macroambiente. ¿Y a qué se refiere con esto del macroambiente? Dice, pues son las fuerzas económicas que están ahí en nuestro entorno, pero también las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ecológicas, fuerzas políticas, gubernamentales, legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas globales, ¿sí? Todas estas cosas, aunque no queramos verlo, influyen, están ahí en el entorno de la organización y es necesario conocerlas y ver cómo tienen implicaciones en las personas y en la sociedad y por tanto en la cooperativa, ¿no? Eso sería lo que estaría como en la capa 4 que se llamaría macroambiente. Luego dice el mesoambiente. Y ahí habla del gobierno y de las fuentes de financiamiento. Después, en el 2, va a hablar del medio ambiente de trabajo, donde estaríamos hablando de cuáles, de nuestros socios, yo diría acá, de nuestros proveedores, de la competencia, de los organismos en los que nos integramos, como las federaciones, la confederación en estas otras cooperativas. Y luego iría al número 1, que ya sería lo más interno, y que aquí serían pues también los socios, los directivos y nuestros colaboradores, ¿no? Entonces nos dice, para comprender a la organización habría que entender todas estas dimensiones y todo esto que conformaría como el gran entorno, tanto interno como externo de la cooperativa. ¿Sí queda clara esta ilustración? Y así ya explicada por ti ya queda clarísima. ¿Ya queda más clara? Porque Sí. yo, la verdad la leí de pronto hasta ahorita que le explicaste, Cris, Okay. como que ya la aterrizo. Ok, entonces sí, yo digo, bueno, voy a omitir esta parte del 5, que tal vez es relevante y no nos damos cuenta, pero por lo menos sí podríamos darnos un momento para analizar todo lo que está desde el 4 hasta el 1, que son elementos importantes, ¿no? Ana Cristina, ahí está muy bien el fluxograma, pero está muy bien explicado en los recuadros siguientes, En los de abajo, claro. donde dice medio ambiente interno, medio ambiente de trabajo, Sí. mesoambiente, macroambiente y como tú dices al último, El aeroespacio. aeroespacio. Sí, está medio complicado el esquema, pero ya leyendo lo de abajo, como que se entiende Sí. un poquito más. Sí, efectivamente, que es lo que traté yo de explicarles, pero sí se entiende un poquito más. Pues bien, la actividad que teníamos en el foro era entonces, iba justamente de esto, ¿no? De identificar, bueno, no tenemos como muchos datos y mucha información. Yo les decía, pues podemos agarrar lo que tenemos, que son los informes o el balance social que nos proporcionaron, para poder hablar un poco de estos factores. Y yo colocaba como tarea justamente estos factores del entorno, ¿no? Primero, aspectos políticos que ustedes identifiquen que pueden influir en la cooperativa y que es necesario que consideremos a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Y cuáles son? Yo aquí coloco en este inciso A algunos de estos factores que ustedes consideren relevantes. Por ejemplo, políticas públicas, protección a la propiedad industrial o intelectual, el sistema de organización política, la estabilidad del riesgo político, conflicto armado interno o externo, estabilidad social, alianzas políticas, la gobernabilidad, hablando del Estado, del gobierno, las subvenciones públicas dependientes de los gobiernos y posibles cambios en partidos políticos en gobiernos y sus ideas sobre la sociedad y la empresa. ¿Ustedes qué factores, si hacemos un análisis del entorno de nuestra cooperativa Caja Popular Florencio Rosas, qué elementos considerarían en esto de factores políticos?
¿Quién dice yo? Todos tienen que hablar. Pues aunque no sean políticos, por ejemplo, la pandemia, fue algo que afectó totalmente, las economías, los negocios, toda la economía que a lo mejor muchos negocios fueron cerrando, porque la gente ya no salía a las calles. Me imagino que la gente que te había invertido para poder, generarse algún emprendimiento, pues se vio frenado, ¿no? Todo eso aparte, aunque no fue una declaración política o algo del gobierno, pues sí fue algo que cambió la forma de ver también de la economía. Actualmente conozco muchas personas que dicen, oye, apenas pues tenía 3 negocios y de ahí tuve que venderlo para sobrevivir un tiempo y me quedé con uno y apenas estoy empezando otra vez. O sea, fueron cosas que también, aunque no son temas políticos, pero también afectaron la economía. Efectivamente, ¿no? Es una situación de una pandemia, es una situación de salud pública, es una organización, es una situación como social, pero luego sí hubo respuestas de los gobiernos, ¿no? Tomemos esto como ejemplo. Vamos a hablar de países como algunos europeos, por ejemplo, España o como China, donde fue de plano, nadie puede salir a la calle para nada prácticamente, ¿no? Esas economías todavía tuvieron unas consecuencias mucho mayores. Las medidas fueron así de rigurosas. Nadie sale a la calle, ¿no? Y si sales a la calle te meto preso. ¿Sí recuerdan ustedes en las noticias haber visto estas cosas? Sí, sí, lo vimos. Ante situaciones sociales, ante una enfermedad, las respuestas políticas sí son diferentes, ¿no? Los gobiernos sí van tomando decisiones distintas que repercuten de manera distinta en las economías. En cambio, en los países latinoamericanos decían, no podemos darnos esos lujos de cerrar del todo la economía. Si bien hubo restricciones, hubo negocios que siempre pudieron seguir operando, como por ejemplo nosotros, ¿no? Las cooperativas de ahorro y préstamo nunca tuvimos que cerrar porque se consideró una actividad prioritaria, ¿no? Y entonces no tuvimos que cerrar. Sin embargo, sí hubo otros negocios que sí tuvieron que cerrar. Entonces, sí podemos ver aquí en este ejemplo que nos planteaba Fernando que hay respuestas políticas que sí pueden repercutir para bien o para mal aún en estas situaciones que no necesariamente son situaciones políticas. Alfredo, adelante. Sí, yo considero que, por ejemplo, aquí en factores políticos podría entrar el intervencionismo del Estado para frenar el movimiento cooperativo a través de un intento de regularización donde se están tendiendo a quitarnos nuestra autonomía y quieren hacerlo y lo están logrando que seamos dependientes de las normas que ellos establecen cuando no conocen a fondo nuestro movimiento, ni el origen, ni los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Y desgraciadamente, pues el gobierno tiene el mando y tenemos que acatar las reglas, las disposiciones y tenemos que reinventarnos para seguir prestando el servicio a nuestros socios y permitir que la ley nos permita hacerlo y no tome medidas represivas contra el movimiento. Ok, muy bien. Entonces acá estamos hablando como dentro de estos factores políticos podríamos encontrar la legislación, la supervisión, esta tendencia, llamaría Alfredo, como al control como al control, ¿no? De determinadas organizaciones. A tener el control, por ejemplo, en este caso, del sector financiero y como las cooperativas forman parte de pues entonces es esto. ¿Qué otro ejemplo darían? Justín. Adelante. Yo retomando lo que decía Fernando, la estabilidad social y económica en pandemia, ¿se vio disminuido las aportaciones, los ahorros, los préstamos o las actividades que realizábamos los socios? Pregunto. En el caso, por ejemplo, de Caja Popular Florencio Rosas, me parece que sí hubo algunos problemas. Bueno, voy a decir primero que ante esta evidente situación de que mucha gente se quedó sin trabajo, de que muchas actividades económicas pararon, Correcto. la Secretaría de Hacienda emitió unas políticas extraordinarias para que
esto no impactara tanto en el capital de las cooperativas, voy a decirlo así. Entonces hubo unas políticas especiales en tiempos de pandemias para que si la gente no pagaba, como era evidente que iba a ocurrir por la situación de desempleo y por la paralización porque se paralizó la economía, esto no impactara tanto en el capital y no se fueran a la quiebra, ¿no? Entonces hubo una política pública, y aquí hay que considerarlo, que encaminada a proteger el capital de las cooperativas. Sin embargo, sí estuvo esta situación real, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos visto en los estados financieros de la cooperativa, sí impactó, ¿no? Sí creció un poco la mora en el caso de la cooperativa, por lo menos en el caso de la Caja Popular Florencio Rosas León. Era tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Sí. Yo mi Pero fue un comentario poco más controlado porque hubo esta política pública que evitó pues que se lastimara más el capital. Adelante. Mi comentario sería aquí es que bueno, así como Caja Popular Florencio Rosas no frenó sus actividades, también hubo dependencias, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Seguridad, que tuvieron que estar también al pendiente de todos esos movimientos en tiempo de pandemia, porque pues la Secretaría de Salud por ende, ¿no? Porque pues estaba aplicando las vacunas o tenían que estar al pendiente de todo lo que se ocupaba para la pandemia, porque pues hubo muchos decesos, hubo muchas personas a las que tuvieron que estar atendiendo y todo eso, ¿no? Y pues la Secretaría de Seguridad Pública o del Estado, municipio y todo eso, pues también tenían que estar pendientes, ¿no? Por los operativos que se llevaban a cabo. Ok, muy bien. ¿Alguien añadiría algo dentro de estos factores políticos? Yo, Adelante, Claudia. Qué bueno que ya pues más o menos, ojalá y me escuchen. sí, Pues te miren, escuchas bien. entre lo que hablamos de la pandemia, que en sí hay un impacto en cuanto a el mandato de tipo gubernamental que hubo, de que no podían estar reunidos dos o más, bueno, un número de personas por El pandemia. aforo. Ujú. Imagínense, en ese tiempo se dio oportunidad para que nuestra caja estuviera totalmente desinformada. En ese tiempo se dejaron de hacer nuestras asambleas y dejaron de entregarnos informes. Fue cuando perdimos de alguna manera el seguimiento de nuestra cooperativa. Claro, tuvo consecuencias y la factura que se pagó fue alta, pero imagínense hasta dónde repercute algo que pudiéramos decir lo tenemos bajo control, y no fue así. No fue así y tuvimos que manifestarlo, ¿no? De alguna manera dices tú, ok, no nos podíamos reunir. Hubo mucha gente que hizo sus virtuales, sus asambleas virtuales, que aunque no estaban instruidas en sus bases, por lo menos tuvo la intención de tener informado a los socios, ¿no? Entonces, este tipo de factores políticos llegó a ser la oportunidad para unos cuantos, muy inteligentemente, pero maliciosamente, pues tomaran de alguna manera partido y que nos afectó. Eso sí no hay que perderlo de poco, porque de las historias que hemos pasado, creo que Se empezó a cortar un poco, Claudia. Dejamos ese de sería mi comentario. sí. Pero bueno, creo que se entendió claramente. Ahí está una consecuencia. Otra vez este asunto de de la respuesta, las políticas públicas o las instrucciones que se dieron en cuestión de aforos, pues sí hizo que muchas cooperativas no pudieran hacer sus asambleas y se dio esta posibilidad de que hubiera desinformación y lo que esto pudiera causar, ¿no? Podría enumerar otras tantas. Por ejemplo,
algún tiempo había políticas públicas de impulso al sector social de la economía, de hecho específicamente de impulso a las cooperativas de ahorro y préstamo, y esto sí ha variado. Podemos decir como el gobierno durante este sexenio, en este gobierno no ha habido mucho de estas políticas públicas. Es uno de los sexenios donde ha habido menos recursos asignados en términos generales al sector social y en particular a las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Podríamos ver entonces cómo sí hubo determinados programas y determinados momentos en que se tenía mayor apoyo al sector y tenemos otros momentos en los que no, y eso debería de ser tomado en cuenta a la hora de realizar nuestras planeaciones y todo esto, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo las cooperativas podríamos dispersar programas de gobierno y hoy en día es una cosa que prácticamente no es posible. Los programas de gobierno se dispersaban primero a través de la banca comercial y después ahora a través de la banca de fomento, ¿no? Del propio Banco del Bienestar, ¿no? Que más, en vez de utilizar a las organizaciones del sector o de la infraestructura del sector social, más bien crearon su propia infraestructura, habiendo un montón de sucursales por todo el país, ¿no? Vemos claramente cómo la política pública, entonces ahí va impidiendo a las cooperativas también hasta realizar este tipo de operaciones. Claudia, ¿querías añadir algo? Sí, que en lugar de ver la oportunidad en Banco de Bienestar como una oportunidad para llamar de alguna manera el apoyo de ese banco cooperativo que siempre hemos tenido en Sueños Guajiros, se convierte en una banca de primer piso competencia de nosotros, ¿no? Entonces, así como que muy distante está el hecho de que a nivel gubernamental ahorita sea cúpula de ideas como para el sector social en abrigo de nuestro objeto social, ¿no? Efectivamente. Sí, ¿no? Entonces, es importante eso. Luego decimos, no, ¿para qué es necesario conocer toda esta parte política? Nosotros no tenemos que hacer política, ¿no? No estamos diciendo que vamos a meternos en lo partidista, pero es necesario entender todas estas situaciones y ver qué implicaciones podrían tener en la vida de la cooperativa. Porque, por ejemplo, yo podría decir que hubo, pues durante muchos años, políticas del gobierno, programas de gobierno que ayudaron a muchas cooperativas a capitalizarse y a crecer, ¿no? Y que cuando esos programas se cortaron, incluso antes de este sexenio, pues sí hubo muchas cooperativas que la pasaron muy mal, ¿no? Estaban acostumbradas a recibir estos ingresos y que cuando dejaron de recibirlos, de pronto no supieron reaccionar adecuadamente y hubo algunas que tuvieron que dejar de existir, otras tantas que tuvieron que adaptarse, que definir nuevas estrategias, que trabajar de forma diferente para poder afrontar esta situación de vivir ahora sin estos recursos públicos que les llegaban en otros momentos, ¿no? Entonces, por ahí va la importancia de identificar los factores políticos. ¿Alguna duda de esto? ¿Clarísimo? ¿Como el agua o como el chocolate? No se crean. Y vamos a los factores económicos, ¿no? Dice, bueno, entre los factores económicos podríamos hablar nuevamente, bueno, de la política económica del gobierno, pero también de la segmentación en clases económicas de la población y sus posibles cambios, de las tasas de desempleo, de las tasas impositivas, que serían los impuestos, de las tasas de interés, de los niveles de inflación, de qué tanto va creciendo la economía, de los niveles de deuda y ahorro, la confianza del consumidor, la disponibilidad de mano de obra, los costos de las materias primas, los recursos energéticos, tratados comerciales internacionales. Bien, la situación económica. ¿Ustedes qué dirían de esta parte de la situación económica? ¿Qué factores serían relevantes a considerar a la hora de planear en una cooperativa en cuanto a esto económico? Pues la economía, siempre hay, todo el tiempo la economía se mueve, hay desaceleraciones, hay inflaciones, hay crisis económicas por parte, ¿no? Creo que una vez que son creadas, otra vez ya son parte del acomodo de los dineros en los países, ¿no? Entonces, siempre estar pendientes de cómo se está moviendo la economía, ¿no?
porque también en base a eso, pues también se pruebe un crecimiento o también un estancamiento o desaceleramiento también de los dineros en la sociedad. Claro. También, abonando a eso, Chris, pues yo creo que también tendríamos que estar pendientes del desempleo, de los empleos que se generen en el Estado, por las empresas que se abran y todo eso, ¿no? El crecimiento industrial, podría decirse, o hasta por un lado la explosión demográfica, ¿no? Ujú. Si se crearon más colonias, si se llegó más gente de otros lugares, todo eso, ¿no? Claro. Sí, hay, por ejemplo, zonas en Querétaro, ¿no? Que han crecido mucho con gente que ha venido a vivir de afuera, lo decían algunos compañeros de grupos pasados. O sea, hay un montón de movilidad. La industria crece en la ciudad o en la periferia con todos los centros industriales que se van abriendo o ¿cómo se llaman? Sí, zonas industriales, parques industriales. Y luego eso hace que llegue mucha gente del exterior y esto va como movilizando la economía, ¿no? Y eso puede presentar oportunidades para la cooperativa, puede ser otra, o sea, tienes ahí a otra población que podría ser tus posibles clientes, tienes otras posibilidades, ¿no? Claudia, adelante. Sí, retomando un poco lo que habíamos hablado de la visión y que queríamos mejorar la calidad de vida de nuestros socios, es importante que este factor de lo económico sea algo muy importante de analizar, en el sentido de que, pues sí, principalmente los que estamos en ciudad nos movemos de una forma diferente a los que están ubicados en zonas en donde los servicios de tipo financiero no llegan y donde a veces la competencia nos gana porque nosotros a veces el segmento que estamos atendiendo ya nos quedamos muy cortos y no nos dispersamos, ¿no? En el entender que no tenemos que estar abriendo sucursales, y de hecho no es algo que se nos recomienda financieramente hablando, cuando ya empezamos en toda esta boga de lo tecnológico, y sí, a lo mejor en aquellos lugares será más difícil la parte tecnológica, pero hay una manera tal vez diferente de hacer las cosas que a veces se nos va de las manos en el análisis y dejamos de atender también el aspecto de la visión, ese sueño guajiro del que dijimos que queríamos alcanzar, porque no nos preocupa la calidad de vida y esto viene en el plan económico también, ¿no? Ese es mi comentario. Efectivamente. No, bueno, si no consideramos esto, sí, en vez de una visión se convierte en un sueño guajiro, ¿no? No es que estemos orientando todas nuestras actividades y todas nuestras acciones hacia eso, sino que se convierte en eso, en un sueño guajiro e inalcanzable porque no estamos trabajando adecuadamente hacia eso. Y sí es importante, ¿no? Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, pues sí tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos mejorar, ¿no? Y para poder mejorar la calidad de vida de la gente, pues es fundamental entender estas circunstancias económicas, saber qué significa esto de calidad de vida, ¿no? ¿Para qué queremos que la gente pueda ahorrar y pueda obtener préstamos? Y vamos a poder ir desglosando para que tenga mejor alimentación, para que tenga acceso a la vivienda, para que pueda mandar a sus hijos a la escuela, para que pueda hacer todo esto. Y en ese sentido, habría que ver cómo si las necesidades, dependiendo de la zona de influencia que tenga la cooperativa, van a ir cambiando y tenemos que estar considerando todos estos aspectos para de verdad poder decir que la cooperativa mejora las condiciones de vida de la gente y que no quede como algo abstracto, sino de verdad orientarnos hacia eso, hacia lo concreto, ¿no? A ver, aquí en Querétaro, para la gente que vive en la ciudad, ¿qué significa esto de mejorar las condiciones de vida? Pero es diferente de pronto cuando nos ubicamos en un entorno distinto, ¿verdad, Claudia? Iba también por ahí. Sí, nada más para comentarles que en aquel entonces, cuando estaba en consejo directivo, alguna vez decíamos, no, pero es que para todo eso que estábamos construyendo planeación estratégica, estábamos viendo objetivos, metas, indicadores, y entonces decían, no, pero es que para eso necesitamos un estudio de mercado. Y pues eso nos iba a tardar un poco más,
y las cosas a veces siempre las tenemos con los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, llegó una persona del INEGI, bendita herramienta, o sea, siempre a veces hasta ni les abrimos la puerta para hacer el censo, pues cuando descubrimos la herramienta del INEGI se deriva y se derivan tantos segmentos de información en donde puedes encontrar una gama que decías, pues si la tarea está hecha, lo único que nos falta es agarrar esa materia prima. De ese tamaño nos dieron un revés cuando decíamos, no, es que para eso necesitamos un estudio de mercado. Y cuando, no sé por qué llegó esa persona del INEGI, y cuando nos enseña a usar la página, decíamos, pero si aquí está todo, o sea, es de alguna manera una parte del análisis que a nosotros se nos hacía difícil concretar, pues objetivos a alcanzar, ¿no? Nada más se los comento como una anécdota. Claro, ¿no? Esas herramientas que están ahí disponibles, para que podamos utilizarlas y tener información más verídica, ¿no? Entonces, ¿qué más añadirían en cuanto a esto de lo económico? Alfredo, Sí, adelante. pues pudiéramos hablar de los costos de las materias primas, Ujú. porque cuando se hace una proyección, pues se tiene que hacer una evaluación. Vamos a suponer que alguien pide un préstamo porque quiere ampliar su casa. Y si no somos efectivos en liberar su solicitud de crédito, en hacer la investigación y en otorgarle el capital, a lo mejor cuando se lo damos, ya hubo un incremento y ya no le va a alcanzar para lo que él quería. Entonces, también nos tiene que mover eso a incrementar la eficiencia de nuestros procesos para evitar que esos hechos se lleguen a dar y entonces en vez de mejorar la calidad de vida de nuestros socios, pues les estamos ocasionando un deterioro. Y si no un deterioro, un estancamiento en donde están. Entonces sí tenemos que poner mucha atención porque ya lo vimos, la inflación se nos fue muy alta y eso no está en nuestro alcance modificarlo. Siempre le echamos la culpa al gobierno, ¿verdad? Pero nosotros no somos el Banco de México, no podemos hablar de tasas de interés, no podemos hablar de plazos, porque además la misma ley nos regula en cuanto a lo que tenemos que hacer. Entonces, sí, los factores económicos son muy importantes tomarlos en cuenta y estar al pendiente de cómo se van a mover o qué perspectiva tenemos o qué secuencia llevan, cuál es la tendencia, qué es lo que va a subir, qué es lo que va a bajar, qué es lo que se puede controlar. Entonces, sí tenemos que poner mucha atención a esos factores económicos. Muy bien. ¿Algo más que añadir en este aspecto? Fernando, ¿querías decir algo? No, ¿verdad? ¿O sí? Creí que levantabas la No, no, mano. creo que está bien. Entonces. Creo que estabas ahí picándole, ¿no? Vale. Factores sociales. Voy a decir, bueno, ¿qué es esto de factores sociales? Pues los democráticos, el crecimiento de la población, la estructura de edades, la salud, ya hablamos de un asunto de la salud con todo esto de la pandemia, ¿no? Que sí serán importantes los factores sociales, pero también la educación y la movilidad, las tendencias en el empleo, los medios de comunicación, la opinión pública, actitudes y prejuicios, los estilos de vida, cambios socioculturales, la distribución del ingreso, las condiciones de vida de la población, patrones de consumo, factores étnicos o religiosos, cambios en la forma en que nos comunicamos o nos relacionamos. ¿Serán estos aspectos importantes? ¿Qué podrían decir entre estos aspectos que sea importante que la cooperativa esté considerando? A ver, Alfredo, estás afirmando con la cabeza. ¿Cómo qué Sí, considerarías de todo esto? pues mira, simplemente no hace mucho tiempo la expectativa de vida era menor a la que actualmente tenemos, Claro. ¿verdad? Y de repente, pues los que estamos llegando a edades de jubilación, cada día somos más, pero también tenemos la contraparte, la juventud. Entonces, el tener un análisis demográfico por edades de los integrantes de nuestra comunidad, de nuestro estado, nos da información muy relevante para saber hacia dónde dirigir nuestras políticas, qué es lo que va a hacer más falta. Si hay mucha juventud con necesidad de centros de estudios
y alguien llega con un proyecto, oye, es que quiero abrir un instituto, quiero abrir un centro de capacitación, pues si tú dices, oye, pues es que sí hay mercado, porque sí hay gente que requiere esos servicios. Lo mismo, por ejemplo, aquí en Querétaro no creo que haya muchos centros de atención para el adulto mayor. Hay algunos y muy sofisticados y muy caros. Y si Ujú. alguien dijera, oye, es que yo quiero abrir un centro de atención a los adultos, pues habría que poner atención y analizar bien su proyecto para apoyarlo en su emprendimiento. Entonces, de ahí yo creo que todos estos factores sociales son muy importantes. También tenemos, pues tú lo acabas de comentar, el crecimiento ha sido muy grande en la ciudad, en la capital, y el servicio de transporte es muy deficiente. Si alguien llegara con un proyecto de mejorar los transportes, oye, pues vale la pena. Nada más como anécdota, yo viví muchos años en Tijuana Ujú. y allá Tijuana era una zona en los años 68, 69, 66. Tenía sus centros comerciales muy bonitos, pero mucha gente venía de la periferia y había un centro comercial que si tú comprabas tu mandado, ellos te regresaban a tu domicilio, tenían servicio tipo combis y cuando comprabas tu mandado te permitían llevar un acompañante y terminando tenías rutas establecidas y con tu ticket de compra había una camioneta que te subía y te llevaba a tu colonia. Y entonces eso pues hacía que ese centro comercial fuera preferido por las personas que vivíamos en la periferia. Gastabas en tu Claro, camión para llegar, pero te ahorrabas el transporte de regreso. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que estar atento a todo lo que los socios nos proponen y poder claro, asesorarlos. muy bien, claro. Les servía esto, considerar la dispersión territorial y entonces tenían una estrategia muy clara, ¿no? Para mejorar Exactamente, las condiciones del servicio. sí. Muy bien. ¿Qué otros aspectos ven acá que les resulten importantes, Fernando, Claudia, Justino, entre estos que vemos aquí? Pues a veces también, por ejemplo, pues analizamos, ¿no? Que siempre son los préstamos, el ahorro para alcanzar, mejorar las necesidades del, del socio, pero también, pues también vemos que también ya gran parte, a lo mejor, de las tendencias es que a lo mejor ya no quieren se vuelven ya préstamos para cosas más tecnológicas, ¿no? Para una laptop, para un celular, una motocicleta o algo que también, ya van cambiando a los pues sí dicen, no, voy a pedir un dinero para mi terrenito, hacer mi casita o algo así. Pero ya ahorita la tendencia mejor la juventud o los jóvenes también es ya moverse en cosas tecnológicas, ¿no? Hablando de instrumento. ¿Y por Ese qué es es como relevante? ¿Y por qué es un tipo relevante de, conocer? sí, 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 o sea, es una Adelante, tendencia Fernando. ya. Sí, es una tendencia ya, ¿no? Y también ya Ujú. acostumbrarse también a que ya pues hay préstamos rápidos, ya difícilmente ahorita ya tendencias de que a ver, pues tráete dos avales, tráete algo de tu casa, ya hay gente, ya sabes que trae más, vamos tu buró de parte y en 24 horas tienes tus monto que ocupa, ¿no? Todo este tipo de tendencias es cosas que también ya están viéndose en la actualidad, ¿no? Que también se tienen que estar constantemente analizando. Efectivamente, ¿no? Y porque eso debe de estar plasmado, ese conocimiento claro de las tendencias de consumo, de los hábitos de consumo, pues debe estar plasmado también en nuestros productos. O sea, nosotros debemos adecuar nuestros productos a esas realidades, ¿no? A esos hábitos de consumo y a esas tendencias también que van surgiendo para no salirnos totalmente de nuestro mercado. Claudia, adelante. Sí, ¿Qué más? fíjense que les contaré que aquí en Querétaro hay una caja en donde ella está posicionada en lo que es la zona eh, rural. Y la sorpresa fue que, bueno, fundan la caja y resulta que toda la gente, lo que hace el comportamiento de la gente de ese tipo es ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y ustedes saben que nuestras cajas, pues vivimos de los intereses, ¿no? Bueno, y aquí horas lo del crédito, ¿no?
pues estaban llenando las arcas y cómo acomodaban ese dinero. Cuando cuentan su historia, la verdad dices, sí, qué bueno que tuvieron esa visión. Entonces dijeron, ok, aquí estamos los que estamos poniendo el recurso. Vamos a ver quién necesita este recurso. Y entonces descubrieron que la ciudad somos unos manos rotas y entonces traen a sucursales para la ciudad de Querétaro, de hecho hasta cajeros automáticos, o sea, se la aventaron en grande. Y entonces cuando ya estamos aquí como sucursal en Querétaro, entonces el citadino si pide los créditos, si consume todo ese dinero que tenía en las arcas, lo colocamos y es como esta cooperativa se hace un poco más exitosa, ¿no? Efectivamente, porque sí, si no hubieran analizado esto, si no hubieran entendido estas características de sus propios socios y estas características en el mercado, pues se hubieran ahogado, ¿no? Se hubieran ahogado, no habrían tenido ingresos, no habrían podido ni siquiera costear seguramente la administración de los ahorros. Entonces, esas decisiones son resultado de entender esto, ¿no? De entender el contexto, de entender la economía, de entender nuestros socios, de entender sus hábitos de consumo. Gracias, Claudia, por el ejemplo. ¿Qué otra cosa podríamos ver ustedes que tenga que ver ahorita? Justino, adelante. Ahí sería, pues no nada más buscar fomentar el ahorro, sino también ese ahorro colocarlo, ¿no? Para que rinda frutos, para que realmente se consiga el objetivo, ¿no? O sea, lo que busca la caja. No nada más Sí. que sea estar ahora sí que captando ahorros, sino que también colocarlos para que se cumpla esa parte, ¿no? Sí, si no, no se podría sostener una cooperativa, ¿no? No se podría. Se necesita pues el ingreso que viene de los préstamos, como bien lo dices, Justino. Vale, por ejemplo, estos aspectos demográficos son importantes. Muchas de nuestras cooperativas están envejeciendo en la membresía, ¿no? O sea, tenemos cooperativas de 40, 50, 60 años de existencia, donde si vemos la composición de nuestros socios, pues cada vez hay más personas mayores, ¿no? Y cada vez hay menos jóvenes o menos personas, sí, cada vez ingresan menos personas con menor edad y entonces vamos teniendo que luego hay menos posibilidades de que estas personas vayan solicitando préstamos, ¿no? O recuerdo en alguna cooperativa hace un tiempo donde ellos contrataban sus seguros, estos seguros para los préstamos en caso de fallecimiento y de pronto con este cambio o con esta tendencia de que los socios tenían cada vez más edades, las pólizas comenzaron a ser súper caras, ¿no? O sea, cada año que iban renovando estas pólizas de seguros, pues cada vez los precios se incrementaban más porque de verdad sus socios estaban envejeciendo y eso comenzaba pues a ser ya una situación preocupante y ellos tuvieron que crear unas campañas como mucho más específicas para tratar de ingresar socios de menores edades, para adecuar sus servicios, para adecuar su imagen, para adecuar su información a otros segmentos de edad, porque ya se estaba volviendo como un problema muy fuerte. Y ya les decía, por ejemplo, en este tema de que piden menos préstamos, de que sus pólizas de seguro estaban siendo cada vez más caras y todo esto. Entonces es importante tener claro e identificar estos segmentos de edad, porque también de eso dependen las características de los productos y servicios que estamos proporcionando, ¿no? También creo que este último punto, esto de la forma, entender la forma en que las personas nos comunicamos y nos relacionamos. Hemos hablado mucho, ha sido un tema muy recurrente, como hace falta, los socios no saben estas cosas, los socios no entienden esto, hace falta mucha educación y nosotros luego tratamos como organizaciones de recurrir a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Ay, pues hay que publicarlo en el periódico, hay que pegar un cartel. Son 8:31.
hay que pegar un cartel en la oficina, hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé qué. Entonces, habría que pensar para poder encontrar la respuesta a cómo podemos difundir la información y hacer que llegue, habría que pensar eso, ¿no? Entender cuáles son las formas, primero entender cuáles son los segmentos de socios que tenemos o hacia lo que nos queremos dirigir y entender de qué manera estas personas hoy se están comunicando, ¿no? Se están comunicando a través de WhatsApp, a través de redes, cómo es y cómo son los mensajes que están recibiendo para nosotros poder adecuarnos a estas formas de comunicación y de pronto no pretender que sean ellos los que se adapten a las formas que nosotros ya tenemos y que a veces son las mismas de siempre, ¿no? Entonces, sí es como muy importante entender estas tendencias de las formas de comunicación, de las herramientas, de los mensajes que se están transmitiendo, de cómo se están transmitiendo esos mensajes, porque si no, pues por más que estemos haciendo las mismas cosas que siempre hacemos o de que nosotros digamos que estamos enviando mucha información, esta información no está llegando a las personas que debe llegar y no está siendo comprendida de la manera en que nosotros quisiéramos, ¿no? Bien, ya vi que son las 8:30, ya vamos rápido, creo que ya es el... Ah, no, todavía nos quedan algunos. Bueno, los factores tecnológicos. Creo que ¿qué creen respecto a estos factores tecnológicos? El impacto de las nuevas tecnologías, el impacto y la velocidad de las transferencias tecnológicas, eh, toda esta parte tecnológica, la obsolescencia, la automatización. ¿Creen que es importante considerarlo y analizarlo en la cooperativa? Adelante, Alfredo. Sí, gracias. Pues precisamente es una carrera contra el tiempo, porque cuando vamos, como en este caso, Florencio Rosas, que está por cambiar el sistema, se tarda uno mucho y ya cuando finalmente se considera que ya está y lo empiezas a usar, ya salieron 20 adelantos diferentes. Entonces, aquí sí hay que apostarle mucho a la investigación y al desarrollo, pero lo más importante sería tratar de crear un centro de investigación cooperativo, porque muchos de los movimientos que hacen las cooperativas son compartidos por otras cooperativas. Y entonces se tiene que andar buscando un proveedor de servicios que obviamente entienda lo que hacemos, cómo lo trabajamos, y tenemos que andar trayendo gente que trabaja en la iniciativa privada, que no entienden el cooperativismo, que se les tiene que invertir mucho en explicarles, cuando a nivel cooperativas ya deberíamos de haber tenido un centro de desarrollo tecnológico y de investigación. Simplemente yo lo he comentado en varias ocasiones. Yo trabajé para una empresa muy grande a nivel internacional y esa empresa tenía un área, una gerencia de investigación y desarrollo. Y de momento la gente decía, bueno, esos nomás se la pasan encerrados, nomás se la pasan en junta, nomás se la pasan revisando la computadora. En aquellos entonces ya empezaban las computadoras, pero de ahí salían las nuevas tecnologías, los nuevos productos. Entonces aquí, ¿cuánto trabajo hay que hacer? Enorme, muchísimo. Hace cosa, ¿qué te gusta por ahí del 2010, 2012? Se empezó a hablar de que ya el dinero como papel y como moneda iba a desaparecer. Y decíamos, no, estás loco, ¿cómo crees que eso va a suscitarse? No, es que ya a través del celular vas a poder pagar. No, hombre, pues ¿cuándo se va a ver eso? Pues eso ya nos alcanzó y ya nos rebasó. Entonces, como movimiento cooperativo, ¿qué estamos haciendo para tener una solidaridad, una solvencia, una solidez y tratar de ir lo más posible a la par de los avances tecnológicos? Anteriormente, para las computadoras se manejaban programas. Ahora tenemos celulares, tenemos tablets y ahora se habla de aplicaciones. Hay teléfonos inteligentes que monitorean tu estado de salud y ya con eso tú decides si vas al doctor o no. Hay relojes, ¿no? Toda la Sí, tecnología. los relojes inteligentes, ¿verdad? Ujú. Los smart watch. Entonces, sí tenemos que pensar y que proponer cosas que nos lleven a movernos con mayor rapidez de la que estamos haciendo para tratar de estar a la par con los avances tecnológicos y no quedar rebasados.
¿Algún comentario más en este sentido de las tecnologías? Claudia. Pues yo Ah, creo que es importante, perdón, Cris. sí, adelante. Creo que es importante, como decía el compañero Alfredo, ¿verdad? Creo que Caja Popular Florencio Rosas, sí nos está faltando esa parte, ¿no? Y creo que ya en asambleas anteriores se había comentado, sobre la inquietud por ejemplo, pues, colocar cajeros en lugares, no sé, en alguna sucursal, ¿no? Que estuvieran 24/7 para que se estuviera disponiendo del dinero con el que uno cuenta, ¿no? Pero creo que hasta ahorita no se ha dado. Entonces, a lo mejor sí nos estamos quedando atrás y sí habría que poner mucha atención en esa parte porque, como ya lo comentaba el compañero Alfredo, pues sí hay otras cajas que ya lo tienen, ¿no? Y que a lo mejor pues a nosotros nos está faltando como que para ir a la par, ¿no? O a lo mejor hasta en un momento dado rebasar esa parte también, buscando, pues no sé, que seamos, como dice ahí, mejorar, ¿no? O sea, que cada vez mejor, pues. Mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, ¿no? De la gente. Exactamente, perdón, qué bueno, ahora sí que qué bueno que abonaste esa parte, Cris, me faltó eso. No, sí, está bien. Gracias, Justino. Claudia, adelante. Sí, más que nada yo iba a hacer hincapié en ese aspecto y miren que hay que reconocerlo, lo que es nuestro modelo de negocio, cómo hacíamos antes nuestra actividad y que a veces nos resistimos a que eso es lo social, eso, el estar interactuando con la gente, no, si pones cajeros ya quieres ser un banco, todo eso nos causa escozor, o sea, es algo que no es malo, porque pues como que nos da pertenencia, identidad y el cariño, pero tenemos que evolucionar, tenemos que innovar porque la competencia nos está comiendo. Y esto es que Florencio, vean cuántos años tenemos como caja, posicionados como una caja, y sin embargo, no vamos galopando con esos desarrollos. Ahorita, bueno, va a haber un cambio de sistema, hemos cambiado no solo una vez de sistema, buscando la oportunidad, sin embargo, no hemos despuntado como otras cajas. Esto no significa que lo hayamos hecho mal. A lo mejor también los que llegan a los cuerpos directivos necesitan soltar algunas cosas y tomar decisiones un poco más contundentes, tirantes a lo mejor ahorita podemos decir que el cajero, y ya no es el cajero, como comentaba ahorita el señor Parra, tiene que ver a lo mejor ya con aplicaciones, y a veces decíamos, no, es que nuestra población, bueno, nuestros socios, el número de socios que tenemos, son de tales edades y ellos no usan la computadora, no usan celulares. Equivocación. Ya, véanlo. O sea, la gente mayor ha tenido que entrarle. Y ahorita estamos también con la amenaza de las fintech. O sea, estamos hablando de otros organismos que aparecen y que se les abren las puertas, así como decir, el Uber y el taxi tradicional, con más reglas, así nosotros, con más reglas para poder operar, y las fintech llegan como Juan por su casa y me instalo y empieza su operación y va en boga. ¿Por qué? Porque tiene algo, tiene un desarrollo tecnológico, que ese es el que a nosotros nos falta, ¿no? Entonces, sí tenemos que evolucionar, sí tenemos que innovarnos, esto que no nos cause el hecho de decir, híjole, estoy quitándome lo social, no, 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 no. Tenemos que seguir porque precisamente volvemos a caer en lo mismo. Si tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestros socios, solamente a allegando las maneras de cómo ese dinero está en sus manos para poder resolver, vamos a tener que buscar todos los medios, ¿no? Todos los medios posibles. Y ese sería mi comentario. Sí, Claudia, es que no tenemos que olvidar esto, o sea, nos debemos a nuestros socios y tenemos que entender las dinámicas que nuestros socios están teniendo, o sea, nuestros socios ya no necesariamente son aquellos que tienen siquiera el tiempo para ir a las instalaciones de la cooperativa, ¿no? O sea, de pronto nos aferramos a esas viejas prácticas sin voltear a ver las necesidades de nuestros socios. Y esto que decía Justino es otra vez, esa es nuestra visión, mejorar la calidad de vida de nuestros socios. Y no es mejorar la calidad de vida de nuestros socios, hacerlos que vengan desde
voy a retomar un ejemplo que varias veces nos ha puesto el compañero León, hacerlos que vengan desde Juan del San Río, Juan del Río hasta acá a hacer un a trámite. recoger Esto un pagaré. de ninguna manera es mejorar las condiciones de vida, aferrándonos a nuestros modelos, a nuestras prácticas y a nuestras políticas, imponerle a las personas esas cosas. No, tendríamos que pensar en la gente y ver qué es lo que hace que de verdad la gente tenga una mejor vida. Y eso implica que si la gente está metida en estas dinámicas tecnológicas porque no vive debajo de una piedra, pues entonces adaptarnos a ellas, ¿no? Teniendo claro, también aquí yo sí pondría este foco también. Hay organizaciones y hay cooperativas que luego dicen, bueno, surgió esto, vamos a hacerlo. También hay que tener en cuenta estos criterios de ciberseguridad, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro. A veces queremos ser los primeros en todo y de pronto nos aventamos un poco de manera imprudente. También hay que ver y hacer unos análisis muy fuertes considerando eh, estos criterios de seguridad y en ese sentido hacer los análisis necesarios para tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? Ha habido ejemplos muy terribles. Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo que un compañero gerente de una cooperativa de esa que es la única de nivel 4, autorizada con nivel 4, decía, cuando comenzaron a poner cuando empezaron a dar plásticos, las tarjetas de débito, nosotros no estábamos muy convencidos, dijeron eso del sistema que tenían, y entonces varias cooperativas comenzaron a implementarlo, y él nos contaba que hubo el caso de una cooperativa donde prácticamente todos los plásticos que entregaron se los clonaron, dice. Y entonces nosotros dijimos, ve, teníamos razón en que había algo ahí que no quedaba muy claro respecto a los criterios de seguridad. Entonces, esta cooperativa después sí sacó plásticos, pero hasta que ellos tuvieron como mucho más seguridad en este proceso para usar esta tecnología, ¿no? O sea, sí es importante tratar de hacer esto, pero también habría que hacerlo con los mayores de criterios de seguridad posibles. No vamos a estar exentos al riesgo de que ocurra una de estas cosas, pero sí habría que hacer un análisis muy concienzudo al respecto, ¿no? ¿Algún otro comentario de esto? No, dice Justino. Ya. Bien, después, bueno, vamos a tener factores ecológicos y vamos a ver cómo estos están cobrando cada vez mayor relevancia y van a cobrar mayor relevancia. Tenemos cada vez crisis climáticas más importantes, ¿no? Retomemos el caso del año pasado del estado de Nuevo León, ¿no? De estos asuntos de que se quedaron sin agua para las viviendas, pero también para la industria, ¿no? Y esto va a ir generando que haya cada vez más política pública y más, yo creo que hasta asuntos fiscalizadores y más regulaciones en el sentido de que las organizaciones o las empresas vayamos tomando mayores medidas en cuanto a estos aspectos ecológicos y medioambientales, ¿no? Hoy por hoy, pues muchas cooperativas hacemos este tipo de prácticas como el uso de tecnologías más limpias o la captación de agua o no sé qué por atender a nuestra visión de responsabilidad social o por el principio del cuidado del medio ambiente, pero creo que también con el paso del tiempo va a ser hasta una obligación y habría como políticas públicas en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también son aspectos que es muy importante que vayamos considerando en nuestras organizaciones, ¿no? Y por último están los factores legales, ¿no? ¿Qué tantos las licencias, las leyes, los derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos o regulados, aplicación de derecho internacional, respeto a los derechos civiles, respeto a los derechos constitucionales? Creo que cuando hablábamos en el punto 1 del asunto de las políticas salía Alfredo, comentabas en el sentido de la regulación, de la legislación, de todo esto, ¿no? Pues claramente
alguno de los aspectos que tenemos que tener muy claro. ¿Qué cambios hay? Por ejemplo, ahorita está cocinándose ahí modificaciones a las disposiciones de carácter general o a la LRSCAP, entonces tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Cómo eso va a implicar a las operaciones de la cooperativa, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tener que modificar nuestras políticas? ¿Qué tanto vamos a tener que capacitar a nuestro personal? ¿Qué tanto vamos a tener que modificar nuestros servicios para poder adecuarnos a estas nuevas regulaciones o a estas modificaciones en el marco legal? Si pensamos, por ejemplo, en este asunto de la bancaria, vemos, por ejemplo, estaba platicando hace unos días con algunas cooperativas de que hubo modificaciones a la ley de Conducef y respecto a algunos de los registros, y ellos ni cuenta se daban y entonces comenzaron a tener un montón de multas, ¿no? Porque no estaban haciendo lo que se debía hacer ahora. Entonces vemos ahí como es muy importante estar al tanto de todos estos cambios en las regulaciones, ¿no? Pero también hay que poner atención a nuestras licencias, incluso hasta estas licencias municipales que de uso de suelo, que de protección civil, todas estas cosas, ¿no? Las cooperativas tenemos también como un ente, como un centro de trabajo, como una empresa que estar también cumpliendo con todo esto, igual con la Ley Federal del Trabajo, con todo lo que tenga que ver con la seguridad social de nuestros trabajadores. Habría que pensar, por ejemplo, en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, como el tema de la NOM 035, que se puso tan de moda, ¿no? Y que todavía después de algunos años algunas cajas decían, bueno, nosotros no hemos hecho eso. Bien, habría que ver cómo es también importante ir considerando que este marco legal, aunque digamos que tiene que ver con lo laboral, bueno, al nosotros ser un centro de trabajo, también tenemos que estar aplicando, ¿no? También tenemos que estar aplicándolo en nuestra cooperativa. Bien, ¿alguna cosa más que alguien quiera añadir en cuanto a esto de los factores legales? Adelante, Alfredo. Bueno, yo por ahí hace como unos meses escuché que el gobierno mexicano está tratando de que se apruebe una ley para imponer una tasa de impuesto a los ahorros. Afortunadamente lo escuché como una o dos veces y no he tenido más conocimiento. Yo espero que eso no se llegue a realizar porque nos pegaría tremendamente. Tanto trabajo que cuesta poder tener un ahorro de un dinero que proviene del pago de unos impuestos que ya se hicieron, para que ahora resulte que porque vas a tener dinero ahorrado vas a tener que pagar impuestos. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente. Y con respecto a lo que hablabas ahorita, pues tenemos el ejemplo con Protección Civil. Protección Civil tiene un poder muy fuerte que se basa en multar a todo el mundo que no cumpla con lo que ellos proponen o con lo que ellos tienen como normatividad. Entonces, como cooperativas creo que tenemos que estar muy atentos y estar muy de la mano con Protección Civil para saber qué es lo que ellos están regulando y cumplir con esos lineamientos. E inclusive puede ser estrategia de ellos, ¿verdad? Tratar de contratarlos para que den pláticas al personal para que todos lo tengamos presente. De hecho, en las fábricas se acostumbra a tener una comisión mixta de higiene y seguridad que va encaminada a eso, a que se cumpla con la reglamentación, porque realmente Protección Civil lo que hace es anticiparse a lo que puede suceder, hacer análisis de riesgos, a explicarte lo que es una condición insegura, a explicarte lo que es un acto inseguro de acuerdo a las operaciones de tu trabajo y evitar que al juntarse una condición insegura con un acto inseguro se produzca un accidente. Un incidente o un Entonces, accidente, son claro. situaciones en las que sí tenemos que estar de la mano con la autoridad, precisamente para salvaguardar la integridad física de nuestros socios, tanto socios colaboradores como socios cuando vamos a una oficina a realizar algún trámite. Y por ende, cuidar las instalaciones, cuidar nuestro equipo y pues que todo se maneje con la máxima seguridad para evitar pues desastres. Muy bien. Sí, efectivamente, a veces de verdad las cooperativas como que
nos pasa esto de largo, pero hay comisiones, hay normas oficiales mexicanas que aplican a cualquier centro de trabajo, ¿no? Y las cooperativas somos centros de trabajo y deberíamos estar aplicando deberíamos tener una serie de comisiones establecidas por las normas oficiales mexicanas que de pronto no tenemos, ¿eh? Y sí habría que tenerlo claro que es nuestra obligación para preservar la seguridad de nuestros colaboradores, ¿no? Sí, porque Adelante. mira, aparte de centro de trabajo, somos centro de reunión, porque También. simplemente llegas a la oficina y hay área de cajas, y hay socios esperando un servicio. Quieren ir a recabar información sobre algún trámite, están esperando que los atiendan. Y luego si creamos talleres para invitar a los socios a que vayan a capacitarse, pues somos centro de reunión de actividades. Entonces sí tenemos que ser muy meticulosos por la integridad de nuestros propios socios. Muy bien. ¿Qué otra cosa añadiría en cuanto a esto? Adelante, Justino. Pues ahí yo pensaría que si no tenemos un departamento que se dedique a esto, que habría que o delegarle esa parte a una persona, no sé, no sé, vigilancia, no sé, que esté al pendiente de todo ese tipo de cosas para evitar multas y no nomás multas, sino accidentes, incidentes, lo que se pueda dar, ¿no? Claro. Sí, luego, insisto, asociamos esto como a la industria, ¿no? Como a las empresas industriales, ¿no? Recuerdo hace tiempo que fui a una llantera y ahí como está como todo esto muy claro, hasta un pizarrón de que hace, sabe cuántos días no hay ningún accidente ni ningún incidente. Asociamos como que toda esta parte más bien a las empresas de este tipo de producción, pero hay determinadas cosas que también tienen que ver con nosotros y así habría que ver, ¿no? En muchas cooperativas yo he visto que es el área de mantenimiento o o algún o algún área así la que se dedica a estas cosas. Desconozco esto en nuestra cooperativa, pero sí habría que asegurarnos, Justino, a la hora de ver nuestra estructura organizacional, que estas funciones estén asignadas a alguien, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario final? No, es para confirmar lo de Alfredo, estaba leyendo que la vez pasada que sí, para las inversiones, en la bolsa de valores, inversiones que tienen, sí, ya se aprobó, hay un decreto para el aumento en los impuestos para este tipo de inversiones. Entonces me imagino que también, pues, para las cooperativas que no tenemos, En que la hay bolsa de dinero valores, en esas dices. inversiones y dependían de ciertos ingresos. Creo que fue por inversiones en sets, ese tipo de cosas. Como las tasas este año fueron altas, pues la gente empezó a invertir en esos instrumentos y el gobierno rápido vio esa oportunidad y ahí puso un impuesto mayor a ese tipo Sí, me de parece que hubo una inversiones. iniciativa encaminada a eso, ¿no? Como a incrementar, eh, o sea, yo invierto en CETES y me pagan unos intereses y si se quería que esa ganancia que estaban generando esas inversiones, aplicarle una tasa más alta, pero me parece que luego tuvo que cambiar porque hubo un montón, al final no se aprobó, me parece, como el incremento que se había planteado porque sí hubo como mucha oposición. Claudia, adelante, querías hablar y yo no te dejé. No, sí, en este caso estamos hablando de cuando ya entramos a la especulación. O sea, estamos Sí, hablando de una cosa diferente a nuestros ahorros normales. sí. Cuando ya nosotros prácticamente estamos, sí, obteniendo de un dinero, pues acuérdense que todo ingreso que obtenemos, la autoridad lo quiere grabar. Es Entonces, hay un fiscalizado. dinero que sí ya Sí. pagó impuesto y lo ahorramos, pero si sobre ese dinero es materia prima para especular, que es poner en la bolsa o estar en otros instrumentos que me van a dar otra ganancia, pues claro que se va a querer llevar su rebanada del pastel el gobierno con un impuesto más. Hasta ahorita, que yo sepa, no se ha aprobado nada en ese sentido, pero la rumorología pues siempre existe, ¿no? En ese sentido y en muchos más. Sí, me parece que hubo una iniciativa, se manejó en medios, pero creo que no se aprobó. Pero, por ejemplo, podemos hacer historia y recordar cómo hubo un tiempo un impuesto a depósitos en efectivo, ¿no? Por arriba de 15,000 pesos. Podría decir Alfredo, oye, pero eso a mí me lo pagaron y yo ya pagué impuestos sobre la renta, sobre eso, seguro ya me lo fiscalizaron, pero si yo voy y lo deposito en efectivo, entonces ya había un impuesto. Bueno, también habría que ver que no necesariamente estar
llevando de acá para allá el dinero, el efectivo es la mejor forma de irlo moviendo y no es fiscalizable, y de ahí es que iba ese impuesto, ¿no? Pero bueno, es un impuesto que ya se derogó, pero bueno, sí, sí existió en su momento un impuesto de esta naturaleza. Hoy lo que queda es una informativa, ¿no? Ya no hay un impuesto, pero sí las instituciones financieras tenemos que enviar una informativa respecto a los depósitos en efectivo que estamos recibiendo de manera cotidiana. Bueno, esto lo digo porque tiene que ver con estos asuntos legales, ¿no? Claudia, adelante. Sí, Cristi, eso era el preámbulo también de lavado de dinero, porque todo lo que viene en efectivo tiene que tener un sentido de dónde viene. Y entonces, pues prácticamente como así como existen las operaciones sanas, existen las no sanas que se quieren lavar. Entonces decíamos, pues por acá empezamos, ¿no? Y después vino toda esa boga ya de lo que es sí normal, lo que era el lavado de dinero, y el IDE sí tiene razón, quedó nada más la informativa de momento. Bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, León, qué bueno que volviste. Estamos por cerrar la sesión, ya son casi las 9. Qué malvada persona soy yo, que en viernes sí los dejo ir a las 9. Pero ¿alguien quisiera añadir algún comentario final respecto a todo esto que vimos del análisis del entorno de la cooperativa o de los aspectos que sería importante analizar? Claudia. Sí, yo nada más, pues miren, estamos en Florencio Rosas y es importante que lo sepan. Entre todo esto que tenemos como un capital, también está el hecho que somos, tenemos las marcas registradas como una propiedad, de lo que son el indito, que nos identifica en nuestro logo, las manitas, que son nuestro logo también. Entonces, de alguna manera, eso siempre se cuida de estar renovando nuestro registro para que nadie más lo tenga, porque pues con el tiempo se nos favoreció en ese sentido, y creo que es algo de lo que a veces es parte de nuestra historia saberlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Es parte del tema porque también hablábamos de la propiedad industrial, de lo que tenemos, y a veces llegamos allá arriba y no lo sabemos, o a veces como socios lo ignoramos, ¿no? Nada más ese era mi comentario. Sí, muchas gracias, Claudia. Sí, es importante en cuanto a la propiedad industrial o a la propiedad intelectual. Pues bien, entonces, si no hubiera otro comentario, dejaríamos esta parte del análisis del entorno hasta aquí y pues nos veríamos la semana entrante nuevamente en la sesión virtual. Déjenme, quito esta... Sí, ya nos estamos yendo. Déjenme, quito esta pantalla solamente para mostrarles lo que sería el tema de la semana entrante, que sería estar hablando de, siguiendo en esta lógica de lo que es la planeación o la administración, se abordaría el asunto de la planeación estratégica y operativa, y por otro lado, esto de la validación de la estructura organizacional. Ahí irían las temáticas, las actividades serían otra vez consultar un material, responder un cuestionario, realizar una actividad por pares, aquí que sería elaboración de un análisis FODA, y luego vernos en la sesión del siguiente viernes. Acá como somos 5, pues no podría ser pares, tendría que haber un par y luego otro donde fueran 3, ¿no? Solo ya para irnos, me gustaría que me dijeran como con quién les gustaría trabajar para este trabajo, de preferencia con quien menos hayan trabajado en las otras actividades grupales. No sé, Fernando, ¿tú con quién no has trabajado de los compañeros? Hacer con Inge Parra, Alfredo. ¿No has trabajado con él? No, en ningún equipo. Bueno, entonces estarías de acuerdo en que esta vez hicieran equipo Fernando y Alfredo, y que los otros 3 serían Justino, Claudia y León para la actividad. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Ok, pues entonces así acuerdo, lo Clau. hacemos. Voy a adecuar el espacio de entrega de tareas para que sean estos equipos.
Y pues bueno, tengan tengan un bonito fin de semana largo, disfruten el fin de semana largo. Y ya saben que si tienen alguna duda y eso, nos podemos ir comunicando en WhatsApp y nos vemos el siguiente viernes. ¿De acuerdo? Muy Gracias, bien. hasta luego. Buenas Excelente noches, hasta fin de luego. semana. Cuídense Y mucho. aprovechen el puente y Ay. pues los que puedan el buen fin. Gracias, que descansen. Que Hagamos que sea un buen descansen. fin Bye. y no los endeudemos de más. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Todos.